Bendiciones, que el Señor les bendiga, Shalom, la paz del Señor sea con todos ustedes. Aquí estamos en un nuevo programa de Medianoche con Dios para estar compartiendo con ustedes la palabra del Señor. Estoy en compañía como siempre de mi esposo en los controles. Bendiciones, Shalom, la paz del Señor sea con todos ustedes. Amén. La gloria sea para el Señor, nuestro Dios Todopoderoso. Le damos gloria, honra, honor, todo para nuestro Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hemos estado compartiendo con ustedes en estos programas anteriores. Ya vamos por la quinta parte de esta pregunta que nos podemos hacer todos los días. ¿En verdad le creo a Dios? La quinta parte de este programa, de aquí, de esta radio, a todos aquellos que estén sintonizando en esta hora la FM 98.9, Los Escogidos, les bendecimos. Vamos a seguir hablando entonces de este tema porque es tan importante. Si no tenemos fe, si no creemos en nuestro Dios Todopoderoso, no va a suceder nada y aún la salvación es por fe. Vamos a estar viendo Amén. Eso en Romanos, capítulo 1, versículo 16 y 17. El apóstol Pablo dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Fíjense lo que dice: a todo aquel que cree. Esa es la salvación, para todos los que creen. Al Amén. Judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe, y para fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Esta es como la premisa, ¿no?, más importante. Más el justo vivirá por fe. Vamos a ser salvos y a tener esa salvación que nos ofrece Dios a través de Jesucristo por fe, por creer en Él. Vamos a continuar ahí en Romanos. Tenemos varios versículos de Romanos, capítulo 4, versículo 3, 5 y 18. Fíjense lo que dice la palabra, hablando de Abraham, ¿no? Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó a Abraham a Dios y le fue contado por justicia. En ese tiempo no existía Jesucristo, todavía no había hecho el sacrificio, el cordero, no fue sacrificado. Sin Amén. embargo, Abraham creyó, dice la palabra, y le fue contado por justicia, porque él era obediente a Dios, por la obediencia, por lo que él hacía, cómo respondía a Dios, todo lo que él hizo le fue contado por justicia. Vamos al versículo 5. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Aquel que cree en Jesucristo, esa fe le es contada por justicia. Ya no es por obras como era antes. Es por fe, por creer en Él, por creer en Jesucristo. Es que somos justificados. Vamos al versículo 18. Él creyó, hablando de Abraham, él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se había dicho: así será tu descendencia. Él creyó, confió en Dios y su fe, dice la palabra, le fue contada por justicia, el creer en Dios. Amén. Continuamos ahí en Romanos, capítulo 9, del versículo 30 al 33. Recuerde que estamos hablando y haciéndonos esta pregunta: ¿en verdad le creo a Dios? Porque muchas veces lo decimos con la boca, pero no se nota en nuestras acciones. No se nota en verdad que le estamos creyendo a Dios. Dice acá el título: la justicia que es por fe. ¿Qué pues diremos?
que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito: he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Amén. El que creyere en Jesucristo no va a ser avergonzado, por eso nos conviene creer en él. Fíjense lo que está pasando Israel en este tiempo por no haberle dado el lugar a Jesucristo cuando pasó por ese lugar, cuando pasó por Israel, cuando pasó por Jerusalén, por cada ciudad de Israel, no le dieron el lugar, no lo reconocieron. Y este tiempo usted puede ver en las noticias todo lo que está pasando, la nación de Israel y todo lo que está, lo que fue profetizado en la palabra, cómo se están cumpliendo todas las profecías para que Israel, el pueblo de Dios, pueda reconciliarse también con Dios, ¿no? Amén. Vamos a ir al capítulo 10, ahí mismo de Romanos, versículo 4, 9, 11 y 14. Porque el fin de la ley es Cristo para justicia, dice la palabra, a todo aquel que cree. Recuerde que estamos hablando de creer en Dios. El fin de la ley es Cristo. Ahí es donde se termina la ley. El fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree, dice la palabra. Versículo 9. Que si confesares, este versículo lo decimos siempre acá, cuando se dice la oración de fe, acá dice la palabra que es tan importante, ¿no? Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, ¿y qué dice? Y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, entonces seremos salvos. Pero tenemos que creer en nuestro corazón, tenemos que creer de verdad, quiere decir que Dios le levantó de los muertos para poder ser salvos. Esa salvación eterna que nos ofrece solamente Dios a través de su Hijo Jesucristo. Versículo 11. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere, otra vez dice acá la palabra, no será avergonzado. Todo aquel que en él creyere. Lo mismo que leímos en el versículo 33, hace un momento, del capítulo 9. Y el que creyere en él no será avergonzado. Versículo 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Por eso acá predicamos Amén. Tanto de él, para que luego nos digan que no le pueden invocar porque no le conocen, porque no han oído de él. Acá se habla todo el tiempo del sacrificio de Jesucristo, acá se habla todo el tiempo de lo que él hizo para que usted pueda ser salvo, para que su nombre pueda estar anotado en el libro de la vida, para que usted pueda tener entrada un día en el reino celestial. Se habla todo el tiempo de lo que él hizo, tremendo sacrificio de amor que él hizo para que todos podamos ser salvos. Amén. Él lo hizo, así que tenemos que darle el lugar. No nos queda más que ser agradecidos, reconocer el sacrificio de amor de nuestro amado Jesucristo y creer en él. Fíjense lo que dice 1 Corintios 13:7, hablando del amor, ¿no? El amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Amén. Jesucristo hizo un sacrificio tan grande de amor y sufrió todo
y padeció todo por nosotros, dejándonos ejemplo de cómo nosotros también tenemos que demostrar el amor, cómo tiene que ser nuestro amor también para con Dios, de manera recíproca. Tenemos que nosotros también retribuirle de la misma manera lo que Él hizo, apartarnos para Él y demostrarle un amor incondicional, como Él tal vez no podamos, pero sí podemos esforzarnos para santificarnos y que Él pueda ver cuánto le amamos y cuánto agradecemos lo que Él hizo. Efesios 1, 18, 19. Efesios 1, 18 y 19, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos según la operación del poder de su fuerza. Amén. Que nosotros puedan ser alumbrados nuestros ojos, y a cada uno de ustedes puedan ser alumbrados sus ojos, de su entendimiento pueda ser alumbrado, puedan ser quitadas las vendas de sus ojos, las escamas de sus ojos, como les fueron quitadas las escamas a Saulo de Tarso, que luego fue el apóstol Pablo, quien escribió Amén. también esta carta a los Efesios que estamos compartiendo ahora. Que también puedan ser quitadas las escamas de sus ojos, las vendas espirituales, y pueda ser revelado Jesucristo a cada uno de ustedes. Acá dice, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Los santos tenemos como hijos suyos herencia también junto con Jesucristo, somos coherederos con Él, dice la palabra, y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos. Acá lo dice el apóstol Pablo como asegurando los que creemos, porque si no creemos, no vamos a poder ser salvos, no vamos a poder recibir nada, según la operación del poder de su fuerza. Es muy importante el creer, es muy importante creer en Él. De eso se trata el Evangelio, de creer en Jesucristo. Tenemos que confiar en Él, saber que Él existe por sobre todas las cosas y creer en Él. Fíjense lo que dice Filipenses, otra carta del apóstol Pablo. Filipenses 1:29. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo no solo que creáis en Él, sino que también padezcáis por Él. No solo que creáis, no solo que creamos en Él, sino que también padezcamos por Él. Fíjense que todos los que han creído de verdad en Él, y no de palabra nada más, sino de hecho, que se notara que están creyendo en Él, han tenido que padecer, y usted lo puede ver acá en la Escritura. Todos han tenido que pasar tribulaciones, padecimientos, han tenido que ser vituperados, como dice la palabra, atribulados, afligidos, han sido azotados, perseguidos, todos aquellos que han decidido depositar la fe en Jesucristo, aquellos que han decidido creer de verdad, como le digo, porque usted puede ver hoy en día mucha gente que no le pasa nada porque están diciendo con su boca nada más que creen en Él, pero con sus hechos demuestran todo lo contrario. Amén. Porque una persona que cree en Jesucristo, que es seguidor de Jesucristo, como Él le dijo una vez a todos sus discípulos cuando los escogió y les dijo, sígueme, cada uno de ellos tuvo que dejar lo que estaba haciendo, su vida, podemos decir, porque dejaron todo por seguirlo a Él y dedicarse a servir al Señor, a corresponder a ese llamado, a ese llamamiento, a una vida santa, a ese llamamiento a una vida apartada,
a seguirlo a Él y empezar a vivir una nueva vida en Cristo, como bien lo dice la Escritura. Las cosas pasadas, nuestra vieja vida queda atrás y empezamos a mirarlo a Él y empezamos a dejar que Él empiece a transformar nuestra vida. Entonces, por supuesto que vamos a padecer por seguirlo a Él. Por supuesto que vamos a padecer porque las fuerzas del maligno se van a levantar en contra nuestra, y aún nuestra propia familia, como dice la palabra, amén, se van a levantar en nuestra contra y vamos a tener mucha oposición por seguir a Cristo nada más, por llevar la palabra del Señor, que es viva y eficaz en todo tiempo, por hablar de Él, que Él es piedra de tropiezo para todos aquellos que no creen en Él, para todos aquellos que no le quieren dar el lugar. Él va a estar ahí siempre como esa piedra de tropiezo, para hacerlos caer, para hacerlos aquellos que tienen corazón duro, que tienen altivez, que tienen soberbia. Ahí va a estar el Señor como piedra de tropiezo para que caigan en sus propias manipulaciones, en las propias fosas que quieren cavar para que tal vez caiga otro. Ellos mismos van a caer en esas trampas que quieren tender a otros, usados aún por el enemigo. No se olviden que el diablo va a usar personas para que quieran hacerle daño a usted. Amén. Va a usar vasijas, porque ahí es como se mete él con sus espíritus malignos, simplemente para querer hacer daño. No se olvide que el diablo vino para matar, robar y destruir. Pero Cristo vino para que tengamos vida y vida en abundancia. Amén. Así lo dice la palabra. Vamos a continuar en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 11 y 12. Fíjense lo que dice la palabra. Por esto Dios les envía un poder engañoso, para que crean la mentira, a fin de que sean condenados, ¿quiénes? Todos los que no creyeron a la verdad que es Cristo. Cristo es la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Por eso es que Dios les envía un poder engañoso, porque amén, ellos se complacen en ser usados por el enemigo y se complacen en todo lo malo. Están contentos, se sienten bien, se complacen, dice la palabra, en la injusticia. Y si no creen en Jesucristo, entonces ya han sido condenados, como dice la palabra, ¿no? Amén. Que el Señor nos ayude a seguir creyendo en Él, a pesar de toda la oposición y de todo lo que esté sucediendo en estos últimos tiempos, donde se está viviendo la apostasía, donde tantos se vuelven atrás por la persecución o porque les es gravoso el Evangelio, el seguir a Cristo, el tener que apartarse de todo lo malo para ser un verdadero hijo de Dios, porque un verdadero hijo de Dios tiene que apartarse de toda la injusticia, de todo lo malo, de toda la perversión, de toda la corrupción. Tenemos que estar apartados de todo eso. Fíjense lo que dice acá, 2 de Timoteo, capítulo 2. Vamos a leer primero acá. Capítulo 2, versículo 19. Capítulo 2, versículo 19. Pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos. Y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Amén. Tenemos que estar apartados de toda iniquidad, de todo lo malo, de todo pecado, de toda inmundicia, de toda contaminación. Los que invocamos a Cristo, porque tenemos que ser vasijas limpias. Dice la palabra que sin santidad nadie verá a Dios. ¿Y cómo vamos a nombrar a Dios si tenemos una boca
sucia, un corazón sucio, una mente sucia, un alma sucia. Tenemos que estar limpios, tenemos que estar apartados, tenemos que tener temor y temblor, respeto hacia nuestro Dios Todopoderoso. Segunda de Timoteo, ahí mismo, 1:12. Fíjense lo que dice el apóstol Pablo: por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Amén. Qué hermosas cartas que ha escrito el apóstol Pablo. Acá dice que él sabe en quién ha creído, Él estaba seguro de en quién había depositado la fe, la confianza. Dice, estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Tenemos que tener un depósito, tenemos que tener guardado en nuestro corazón, acá en nuestro espíritu, todo esto que vamos atesorando, la palabra del Señor, es un depósito que usted tiene para cuando llega el tiempo difícil, el tiempo malo, el tiempo de padecimiento. Es un depósito que usted va a tener para cuando llegue ese tiempo malo, el Espíritu le recuerde las palabras que usted ha leído para que usted mismo se las pueda decir. Cuando el enemigo venga a querer acusarlo, o cuando usted esté padeciendo y él le diga: ¿dónde está tu Dios? ¿Dónde está ese Dios del que tanto hablas o del que tanto predicas? ¿Por qué no te libra de este momento de aflicción? ¿Por qué no te quita este azote? ¿Por qué no te sana? ¿Por qué no te libera? Y muchas veces tenemos que pasar distintas pruebas, distintos procesos en los cuales Dios, como bien lo dice la Escritura, va a probar nuestra fe que es tan importante que Dios la tiene que probar para saber si en verdad estamos confiando y estamos creyendo en Él, como les decía hace un momento, o simplemente son palabras nada más, porque es muy fácil hablar y decir, por supuesto que le creo a Dios. Pero cuando viene la prueba y cuando viene la aflicción y cuando el enemigo nos acusa, cuando el enemigo está taladrando continuamente ahí en nuestra mente, enviando dardos también, o hablando, ¿no?, a nuestro espíritu, queriendo apagar el fuego, y el mismo Espíritu de Dios, queriendo que nosotros no le demos el lugar a Dios y queriendo que no declaremos las palabras de fe. Entonces es el momento en que tenemos que levantarnos con más fe, y el Espíritu Santo nos va a recordar Amén. todas estas palabras que hemos leído, porque a veces parece difícil recordar todo y nos parece que estamos leyendo y que va a caer en saco roto. De ninguna manera, porque todo lo que leemos va quedando ahí en nuestro espíritu, y el mismo Espíritu Santo nos va a recordar esta palabra que es viva y eficaz, que es el mismo Jesucristo, que es el Verbo. Nos va a recordar, y eso va a hacer que nuestra fe aumente. No se olvide que se trata de creer, de creerle a Dios. Y esa fe, como bien lo dice la Escritura, viene por el oír la palabra de Dios. Usted va guardando Amén. un depósito que el mismo Espíritu Santo le va a recordar en el momento de aflicción, en el momento de padecimiento, la palabra justa, la palabra necesaria que lo va a levantar y le va a recordar a usted que Cristo murió por nuestros pecados, que Cristo murió y llevó toda enfermedad, toda maldición. Él mismo se hizo maldición. Entonces, cuando usted esté teniendo un padecimiento, una enfermedad, el Espíritu Santo le va a recordar que por las llagas de Cristo somos sanos, y usted va a poder declarar esa palabra. Y usted va a decir: por las llagas de Cristo soy sana, por la llaga de Cristo tú eres sano, le va a decir a algún familiar, a algún hijo suyo, a alguien que esté padeciendo una enfermedad,
Cristo se llevó todas las maldiciones, Él se hizo maldición por mí, va a decir usted, y se va a declarar libre de toda enfermedad que pueda ser una maldición. Amén. Que haya acontecido a sus antepasados, sea a su padre, a sus abuelos, enfermedades que van pasando de generación en generación y que son maldiciones, pecados, matrimonios que se rompen de generación en generación, adulterios que ocurren de generación en generación, fornicación, embarazos al estar ser madre soltera. Todas esas son maldiciones que van ocurriendo de generación en generación. Hijos que estén en la droga y tal vez el padre también haya estado en las drogas, el abuelo también. Son maldiciones que se tienen que romper y usted tiene que levantarse en fe, porque nada va a suceder si usted no se levanta en fe y declara las palabras. Usted no tiene Amén. que decir que le cree a Dios y quedarse sin hacer nada, porque como le estaba diciendo, Dios va a probar esa fe. Y si usted en verdad le cree a Dios, entonces va a declarar las palabras con fe. Usted va a decir que declara libre de toda atadura con las drogas, a sus hijos, que eso es algo que está sucediendo hace tanto tiempo y que se nota más en este tiempo, en esta ciudad, en todos los alrededores. Y usted sabe a lo que lleva la droga, ¿no? Usted sabe a lo que lleva ese espíritu inmundo que usa el diablo, esa atadura que usa el diablo para manipular a la juventud, para llevarlos a cometer toda clase de ilícitos, como también de suicidios, ¿no? Que es lo que se está viendo tanto, a lo que lleva el padre de mentiras, el inmundo, el enemigo acérrimo de Dios y nuestro enemigo también, porque desde que usted viene a Cristo y se convierte en hijo de Dios, desde que usted le cree a Jesucristo y le da el lugar, Él también entonces es nuestro enemigo y va a contender con nosotros, y nosotros tenemos que levantarnos a diario en contra de Él y arremeter también en contra de Él. Y tenemos las armas, porque Dios no nos ha dejado desvalidos, sino que nos ha dado autoridad para deshacer las obras del diablo. Nos tenemos que levantar en contra de Él en fe. Amén. Y deshacer toda obra del maligno. En el poderoso nombre de Jesucristo. Por supuesto que se puede hacer. En el nombre de Amén. Jesús. Aplicar la sangre de Cristo. Aplicar la sangre de Cristo sobre nuestras familias, en nuestros hogares. Aplicar la sangre de Jesucristo en las prendas de sus hijos. Purificarlos en el nombre de Jesús. Pedir que la sangre los limpie, los purifique y sea rota toda maldición, como les decía, que haya de los antepasados operando en su familia, operando en usted también. Usted puede hacerlo en el nombre de Jesús. No necesita que venga un pastor, no necesita que venga un profeta. Usted puede levantarse en fe, creyéndole a la palabra de Jesucristo. Amén. Esto es para todo aquel que cree. Dijo Jesucristo que a todo aquel que cree, todo le es posible. El que cree, es necesario creer en este tiempo, en estos tiempos hostiles, en estos tiempos difíciles. Es tan importante creer en Él y creerle a su palabra, que es viva y eficaz para todo tiempo. Fíjense lo que dice la Escritura en Hebreos, hablando de la fe. Hebreos 11, versículo 6. Sin fe es imposible agradar a Dios. No podemos agradar a Dios si no tenemos fe, si no creemos en Él. Por eso es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Es necesario que si usted se acerca a Dios, crea que Él existe y que Él es real, ¿no? Y que Él va a galardonar y va a recompensar esa fe. Es galardonador de los que le buscan. Amén. ¿no? Por eso es tan importante creer en Él, porque Él va a recompensar esa fe o no va a recompensar esa fe
según Él vea, porque nada le podemos ocultar a Dios, según Él vea si usted está creyéndole de todo corazón. Si usted está confiando en Él y está creyendo que Él lo va a hacer, eso va a ser distinto a que usted diga, Amén. Yo sé que Dios me va a sanar, yo sé que Dios me va a sanar, yo sé que Dios me va a sanar, pero no lo está creyendo. En cambio, usted puede decir, yo creo en Dios, yo me declaro sana, me declaro sano, confío en Él porque pude leer todos los milagros que Jesucristo hizo cuando pasó por esta tierra, la cantidad de sanidades y de milagros que hizo, y yo creo en Él. Entonces usted lo declara y Dios va a ver si es verdad que usted está creyendo y va a responder, va a corresponder el Señor y le va a dar lo que usted está pidiendo, porque simplemente pide eso Dios, que le creamos. Si usted cree, va a recibir los milagros, lo que esté necesitando, porque Dios es un Padre bueno. Muchas veces, dice la palabra, no recibimos porque pedimos mal, pedimos de manera egoísta, para nuestros deleites, para nuestros deseos, y esas cosas por ahí no son necesarias, por eso Dios no nos da eso que estamos pidiendo. Pero cuando estamos pidiendo bien, cuando es la voluntad de Dios, podemos decir que recibamos lo que estamos pidiendo, Él no se va a negar a darnos eso que estamos pidiendo. Fíjense lo que dice Santiago 1:26. Santiago 1:26, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Hay muchos que creen saberlo todo, se creen religiosos, pero no pueden refrenar, dice acá, la lengua. Fíjense también lo que habla Santiago en el capítulo 3, casi un capítulo completo, hablando de la lengua, del miembro pequeño que no se puede domar o que no se puede controlar. O sea que si estamos creyendo en Jesucristo tenemos que cuidar todos los detalles, guardar la lengua, purificarnos, estar santificados, apartados para Dios. Continuamos ahí en el capítulo 2 de Santiago. Ya casi vamos terminando. Capítulo 2 del versículo 14 al 26. Fíjense lo que dice la palabra. La fe sin obras es muerta. Hablando de la fe, hablando de creer, la fe sin obras es muerta. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará, dice acá Santiago, de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. La fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú qué crees? ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas, ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras?
y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo también Rahab, la ramera, no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Amén. La fe sin obras entonces está muerta, Así que se tiene que notar. Si usted tiene fe, se tiene que notar en cada uno de nosotros, Vamos a ir, ya casi terminando, vamos a ir a Primera de Juan, capítulo 3, versículo 23. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Amén. Que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo. Capítulo 4, versículo 1 y 16. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Acá está hablando del espíritu del anticristo. Muchos falsos profetas han salido por el mundo. En eso tenemos que estar atentos. Amén. Versículo 16. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. Amén. Nosotros hemos conocido y creído. Tenemos que creer, no se olvide. Capítulo 5, versículo 10 y 13. Acá vuelve a hablar otra vez. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Versículo 13. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis, vuelve a decir, en el nombre del Hijo de Dios. O sea que si no creemos, amén, estamos en el horno, podríamos decir, ¿no? Tenemos que creer así es, para ser salvos. No se olvide que no podemos dejar de hablar lo que no se habla en muchos lugares. No podemos dejar de hablar de que hay un cielo eterno, una vida eterna que nos espera, o un tormento eterno si no le damos el lugar a Jesucristo, si no lo reconocemos, si no tenemos fe en Él, si no creemos en Él. Nos espera, y eso ha hablado Jesucristo cuando pasó por esta tierra. Usted lo puede leer en los evangelios, como Él ha hablado del lugar de tormento. Él decía allí va a ser el lloro y el crujir de dientes, y en muchas partes de la palabra se habla del infierno, de ese lugar de tormento que les espera a todos aquellos que no reciben a Jesús y que van a ser condenados, van a tener una condenación eterna por no haberle dado el lugar, por no haber reconocido el sacrificio de Jesús, por no reconocer al Dios Todopoderoso. Vamos a leer, a compartir un último versículo entonces en Proverbios capítulo 3, versículo 5. Dice la palabra: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Amén. Qué hermoso versículo, ¿no? Fíate de Jehová, podemos decir que quiere decir cree en Jehová, que creamos en Él, que confiemos en Él. Fíate, confía o cree
en Jehová de todo tu corazón y no en nuestra prudencia, que no nos apoyemos o no hagamos nuestra propia voluntad, creyendo que es bueno lo que hacemos, porque por más bueno que parezca, si no está Dios en el asunto, nada nos va a ir bien, todo nos va a ir mal. Amén. Vamos a ir de mal en peor si no está Dios ahí guiándonos y tomando el control de todas las cosas. Así que nos conviene fiarnos en Dios, confiar en Él, tener fe en Él, creer en Él. No hay otra manera, Así que usted se pueda estar examinando todos los días, que todos nos podamos estar examinando y preguntándonos si en verdad le estamos creyendo a Dios, y cuando venga la prueba, cuando Dios quiera probar esa fe, que le podamos decir: Señor, estoy creyendo en vos, estoy confiando en vos, y si no creo, y si me parece que creo y no creo, Señor, ayúdame ayuda, como dijo este hombre a Jesucristo en uno de los evangelios, usted lo puede leer, ayuda a mi incredulidad, que le podamos decir, que seamos sinceros con Dios. A Dios le agrada que vayamos con la verdad y que le seamos sinceros, y Dios conoce todas las cosas. Si realmente nos falta fe, digámosle: Señor, dame más fe, ayuda a mi incredulidad, porque quiero confiar en vos, quiero creer en vos, para que tu mano se pueda mover a mi favor, a favor de mi familia, en el poderoso nombre de Jesucristo. Amén. Vamos a continuar hablando. Más programas tenemos para seguir hablando de este tema, porque es tan importante. La fe en Jesucristo es ese cimiento, es esa roca donde tenemos que estar firmemente parados en nuestro amado Jesucristo. Damos la gloria a nuestro Dios Padre, Hijo y maravilloso Espíritu Santo, y como siempre lo hacemos y hemos estado compartiendo acá la palabra, hablando también del pueblo de Israel. Estuvimos compartiendo hace un momento lo que les costaba a ellos creer, y cómo Jesucristo es la piedra de tropiezo, porque ellos no pueden creer en este tiempo y no lo han recibido ni aceptado. Entonces oramos por ellos para que puedan darle el lugar. Podemos ver los acontecimientos, las profecías, todo lo que está sucediendo, y usted lo puede ver que han soltado estos rehenes, estos pocos que han quedado, pero lo más importante sería que ellos puedan volverse, reconocer a Jesucristo como el que vino y como el Mesías que ha de venir, como el Mesías que va a volver. Amén. Que ellos pudieran reconocerlo, y oramos verdaderamente por ellos para que puedan reconocerlo, para que puedan darle el lugar, para que puedan reconocer a Jesucristo y tantos no tengan que padecer esa tribulación que les espera, y que está todo escrito y profetizado acá en la palabra, para todos aquellos, no solo los judíos, sino para todos aquellos que no le han dado el lugar a Dios y no le han reconocido. Dice acá en el capítulo 9, versículo 33, que estábamos leyendo, versículo 31 al 33, mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino por las obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito: he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Pedimos que muchos puedan creer en él en este tiempo, en esta ciudad, en la Argentina, en Israel, en todo el mundo. Hay muchos iraníes que le han dado el lugar al Señor, que han creído en Él, y a escondidas lo buscan, como en muchos países que lo buscan a escondidas, porque si no son perseguidos, asesinados. Y acá en este país tenemos libertad para buscarlo, y están
la mayoría buscando en cualquier lugar, o están de mucho jolgorio, de mucha fiesta, en vez de estar limpiando sus ropas y esperando la venida del buen pastor que va a venir a buscar a su iglesia. Están de mucha jarana, como lo dice la palabra, ¿no? Como fue en el tiempo del diluvio, en el tiempo de Noé, casándose, dándose en casamiento, de fiesta en fiesta, y no se han percatado de que pronto va a venir el novio a buscar a su iglesia, una iglesia sin mancha, sin arruga, que tiene que estar ataviada, preparando nuestro interior. Tenemos que estar guardando nuestro corazón, nuestra alma, nuestro espíritu, pidiendo al Señor que nos purifique y que nos prepare, que podamos estar conectados y unidos nuestros espíritus a su espíritu, ser uno con Él y estar desconectados de todo lo que hay en este mundo contaminado, perverso y malo. Si bien estamos aquí, tenemos que vivir conectados a Él, y qué mejor que estar leyendo y atesorando y teniendo depósito, como estábamos leyendo la palabra, estar guardando esta palabra en nuestro espíritu para que esa misma palabra vaya vez tras vez resonando en nuestro interior y recordándonos que es el mismo Jesucristo, que es la misma palabra de Dios, que es el Verbo, Jesucristo es el Verbo, que es la verdad. La palabra es la verdad, y esa verdad va a estar resonando dentro nuestro y nos va a estar recordando y llenándonos más de fe, activando y preparando la fe para que esté siempre ahí, activa, que no sea una fe fluctuante, que no sea una fe vana ni muy pequeña, sino que tengamos una fe grande, una fe firme en Jesucristo, y que podamos descansar cada día en Él, apoyarnos en Él y confiar en Él. Hemos estado hablando de creer en Él. Amén. Y no podemos depositar nuestra fe ni creer en cualquier cosa, porque nada de lo que hay en este mundo nos va a salvar, sino alguien que pasó por este mundo pero ya está sentado a la diestra de Dios Padre, y va a estar morando dentro nuestro siempre que le demos el lugar, y su Santo Espíritu también. Siempre que no lo contristemos y no lo apaguemos, Él va a estar dentro nuestro y nosotros vamos a ser el templo del Espíritu de Dios. Así que si usted Amén. no ha recibido a Jesucristo, como estábamos hablando, que es tan importante que usted le pueda dar el lugar, y dice la palabra que tenemos que confesar con nuestra boca que Jesucristo es el Señor, y creer en nuestro corazón que Dios le levantó de los muertos para que podamos ser salvos. Si usted quiere hacer esta oración de fe, si aún no lo ha hecho, para que su nombre pueda estar inscrito en el libro de la vida, entonces puede hacerlo en esta hora con todo su corazón. Cierre sus ojos ahí donde se encuentre y pueda repetir junto conmigo esta sencilla oración. Dígale con todo su corazón: Señor Jesús, te recibo en mi corazón como mi Señor y Salvador. Reconozco que soy pecador y reconozco que te necesito. Te pido perdón por mis pecados. Límpiame, hazme una nueva criatura. Reconozco que moriste por mí en la cruz y que Dios Padre te levantó de entre los muertos al tercer día. Anota mi nombre en el libro de la vida y lléname de tu Espíritu Santo. Amén. 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 Gloria a Dios. Si usted es un hijo pródigo, dígale al Señor en esta hora: Señor amado, te pido perdón por haberme alejado de ti. Hoy decido volver al camino que eres tú, y te pido que me ayudes para no volverme más atrás. Dame fuerzas para perseverar y creer en ti. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Amén. Damos la gloria al Señor y le pedimos al Santo Espíritu que ahora mora en usted y aquellos que son hijos. Les hablamos siempre a los que son hijos, a los que conocen y valoran la palabra del Señor, a los que conocen de los tiempos
difíciles que estamos viviendo, a los que reconocen que estamos viviendo los últimos tiempos. Les hablamos a los hijos del Dios Todopoderoso, a los que son temerosos de Dios, a los que quieren guardar las ropas, a los que quieren apartarse y santificarse para esperar la venida de Jesucristo. Les hablamos a todos ustedes, les bendecimos en esta hora, les bendecimos desde aquí, desde esta radio que el Señor nos ha permitido tener, y esperamos entonces estar compartiendo con ustedes otro programa de Medianoche con Dios. Shalom, la paz del Señor sea con todos ustedes. Shalom, Maranata, Cristo Bendiciones. viene.